¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del primer año técnico y segundo año científico? Hoy en física estaremos viendo plano inclinado y polea. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas utilizando todo lo aprendido. Se quiere subir un cuerpo de masa igual a 8 kilogramos por un plano inclinado de ángulo de inclinación 30 grados y el coeficiente de rozamiento 0,2 mediante la aplicación de una fuerza paralela al plano inclinado. Fuerza es igual a 45 newton y nos pide calcular la aceleración del cuerpo. Entonces vamos a dibujar primeramente. Sería así más o menos nuestro diagrama. Entonces lo que me pide, vamos a extraer los datos primeramente. Entonces ponemos datos y me dice que la masa es igual a 8 kilogramos. Entonces la masa 8 kilogramos y un ángulo que es este ángulo, esto va a valer 30 grados, este ángulo. Y el coeficiente es de 0,2. Entonces aquí new es igual a 0,2. 0,2. Bueno, después me dice que la fuerza F, tiene un valor de 45 newton. Bueno, aquí debo de dibujar el diagrama de cuerpo libre para poder entender un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que nos pide acá? Nos pide hallar la aceleración. Entonces voy a hallar la aceleración. Podemos dibujar primeramente esto. Entonces podemos dibujar esto aquí o marcar esto. De la siguiente forma. Puedo hacer esta parte, puedo hacer de esta manera. Después nos quedaría así. También marcaríamos esta parte, ¿verdad? Que sería de esta forma. Bueno, esto sería entonces la normal. Esto sería la normal. Después acá nos faltaría el peso, que también vamos a hacerlo. Entonces esta parte sería el peso. Vamos a trazarlo así también, hacia abajo. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Esto sería entonces el peso. Esto sería px, el peso en dirección a x. Esta parte entonces sería pi. Esto sería la fuerza. Y la fuerza de rozamiento siempre es opuesto al movimiento, que sería entonces en este sentido. Esto sería entonces la fuerza de rozamiento. Esa parte entonces es el rozamiento. Siempre opuesto al movimiento. Entonces, ahí se quiere subir el cuerpo. Quiere decir que el movimiento va a tener este sentido. Sería el sentido del movimiento. Ahora bien, las fuerzas que actúan ahí, por ejemplo, como el cuerpo va a ir subiendo, teóricamente, va a ser
La F tiene el mismo sentido que el movimiento, por lo tanto va a ser fuerza. Y la PX y la fuerza de rozamiento tienen sentido contrario al movimiento, por lo tanto menos PX y menos la fuerza de rozamiento. Esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces acá tenemos F es igual, F menos, debe ser menos el peso en X. Y el peso en X es el peso por el seno del ángulo, o sea que sería masa por la gravedad por el seno, en este caso de 30 grados, menos la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es nu, el rozamiento, por, en este caso, la normal. Como acá coinciden esto, la normal es igual al peso en I. Como sabemos que el peso en I es el peso por el coseno del ángulo, o sea que sería acá, el peso es masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Entonces, aquí sería por el coseno de 30 grados. Esto debe ser igual a la masa por la aceleración. Bueno, ahí entonces reemplazamos. La fuerza es de 45 newton menos la masa, que es de 8, por la gravedad, que es 9,8, por el seno de 30 grados. Entonces esto va a ser seno de 30 grados. Menos, ¿cuánto vale el coeficiente de rozamiento? 0,2. Por la masa, que es 8. Y la gravedad es de 9,8. O sea, acá es por 8 por 9,8. Por el coseno de 30 grados. Esto tiene que ser igual a la masa, que es de 8, por la aceleración. Y ahí vamos a hacer en la calculadora, entonces resolvemos. Volvemos a poner acá 45 y multiplicamos entonces 8 por 9,8 por el seno de 30 grados. Esto me da un valor de 39,2. Por lo tanto aquí voy a colocar 39,2 menos, nuevamente voy a multiplicar. (0,2) por 8 por 9,8 por coseno de 30 grados. Esto me da un valor de 13,57. Entonces eso voy a colocar aquí, 13,57. Esto va a ser igual a 8 por la aceleración. Y aquí voy a resolver otra vez esta parte. 45 menos 39,2 menos 13,57. Esto me da un valor de menos 7,77.
Entonces acá voy a poner menos 7,77. Esto va a ser igual a 8 por A. Entonces aquí, este es por A. Entonces este 8 va a pasar dividiendo y me queda así. A es igual a menos 7,77, todo esto dividido entre 8. A va a ser igual entonces menos 7,77 dividido 8. Esto me da un valor de menos 0,97. Entonces esto es menos 0,97 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Este negativo, ¿qué significa? Significa que esta fuerza no es lo suficientemente grande para poder alzar este cuerpo. O sea que el cuerpo no se va a subir en este caso, porque acá la aceleración me salió negativo. Entonces el cuerpo no subirá. Se deja caer un bloque de 10,2 kilogramos a lo largo de un plano inclinado 30 grados sobre la horizontal. El coeficiente de rozamiento del bloque con el plano es de 0,3. Calcula la aceleración del bloque, el tiempo que tarda en recorrer los 8,25 metros. Bueno, vamos a utilizar otra vez la misma figura del ejercicio anterior, pero en este caso el cuerpo va a caer. Entonces, como tiene una fuerza de rozamiento, esta fuerza de rozamiento entonces va a ser también opuesto al movimiento. Va a ser en ese sentido. Sería entonces la fuerza de rozamiento. Ahora este movimiento, esto sería en este sentido, porque el cuerpo va a ir cayendo. Bueno, extraemos los datos primeramente. Los datos, la masa es igual a 10,2 kilogramos. Después me dice que el coeficiente de rozamiento es de 0,3 y me pide hallar la aceleración. En el punto A me pide hallar la aceleración y en el punto B me pide hallar el tiempo. Y me da un desplazamiento de 8,25 metros. Entonces es lo que me da la gravedad. Podemos utilizar 9,8 metros por segundo al cuadrado. Sería una constante. Entonces, como el cuerpo va a caer, quiere decir que el movimiento va a ser hacia abajo. Px menos la fuerza de rozamiento va a ser en este caso. Esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. El peso en x sería el peso por el seno del ángulo, y el peso es masa por la gravedad por el seno de, en este caso, de 30 grados. Esto sería entonces seno de 30 grados. Y la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento, y en este caso coincide nuevamente la normal con PI. Quiere decir que va a ser el coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Esto sería entonces coseno de 30 grados. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Vemos acá que en los tres tenemos la masa, entonces podemos simplificar acá.
Y me va a quedar gravedad por el seno de 30 grados menos el coeficiente de rozamiento por la gravedad por el coseno de 30 grados. Esto entonces va a ser igual a la aceleración. Y reemplazamos. La gravedad es 9,8. Esto sería 9,8 por el seno de 30 grados. Menos el coeficiente de rozamiento, que es de 0,3. 0,3 por 9,8 por el coseno de 30 grados. Esto es igual a la aceleración. Y esto vamos a resolver en la calculadora. Hacemos 9,8 por el seno de 30 grados. Esto me da un valor de 4,9. Entonces ponemos acá 4,9 menos, y volvemos a 0,3 por 9,8 por el coseno de 30 grados. Esto me da un valor de 2,54. Entonces 2,54. Esto es igual a la aceleración. Y ahora debo de restar 4,9 menos 2,54. 4,9 menos 2,54 menos 2,54. Esto me da un valor de 2,36. Entonces la aceleración va a tener un valor de 2,36 metros por segundo al cuadrado. Esto sería el valor de la aceleración. En el punto, esto sería el punto A. Entonces, esto sería el punto B. Hallamos delta S es igual a 1 medio a t cuadrado. La variación de la posición es 8,25. 8,25 es igual a 1 medio y la aceleración es de 2,36 por t cuadrado. Entonces este 2 está dividiendo, pasa multiplicando. 8,25 por 2 dividido 2,36 pasa dividiendo. Esto va a ser igual entonces al tiempo elevado al cuadrado. Y para eliminar este cuadrado puedo poner acá raíz y acá también una raíz. Y ahí me va a quedar t es igual. Y eso resuelvo en la calculadora. Entonces pongo primeramente 8,25 por 2 dividido 2,36. Esto me da un valor de, y esto pongo raíz cuadrada. Esto es igual y me da 2,64 segundos. Entonces esto va a ser igual a 2,64 segundos. Entonces esto es 2,64 segundos. Esto es el tiempo. El sistema de la figura consiste en una máquina de output en la que dos bloques de masa M y M están unidos por una cuerda ideal que pasa por una polea. También ideal, la masa M es mayor a la masa M minúscula. Si el sistema se deja actuar libremente, determina la aceleración de cada bloque. Bueno, entonces lo que me pide acá es la aceleración. Primeramente colocamos los datos, me pide la aceleración del sistema. Bueno, como vemos acá, tenemos esta figura, que ya están descompuestas las fuerzas que actúan en él.
En este caso, esta parte sería el peso. Este es el menor, sería el peso de M minúscula. Y esto sería el peso de M mayúscula. Entonces, esto corregimos un poquito. Esto es el peso de M. Acá puedo hallar el peso de cada uno, puedo hallar ya. El peso de M es masa por la gravedad. Por lo tanto, el peso en M minúscula. Entonces aquí sería 6 por 9,8. Entonces el peso en M, esto multiplicamos 6 por 9,8. Vamos a multiplicar 6 por 9,8. Esto es igual a 58,8. Entonces esto es 58,8. 58,8 newton. Hago lo mismo aquí para el peso en M. El peso en M mayúscula va a ser igual a la masa por la gravedad. El peso en M entonces tiene un valor de M. La masa en M mayúscula es 16 por la gravedad, que es 9,8. 9,8. Entonces el peso en M va a ser igual a 16 por 9,8. Debo de multiplicar 16 por 9,8. 9,8. Esto es igual a 156,8. Entonces 156,8 newton. Esto es newton. Después, ¿qué debo de hacer? Esto va a moverse en este sentido. Esto va a venir acá y va a bajar acá. Entonces el movimiento sería en este sentido. Entonces esta tensión que está acá va a ser positiva. Tiene el mismo sentido que el movimiento. Entonces T menos el peso en M. Esto tiene que ser igual a la masa en M minúscula por la aceleración. Aquí en esta parte del positivo va a ser el peso en M mayúscula. Entonces va a ser acá peso en M menos la tensión. Esto tiene que ser igual a la masa en la M mayúscula. La masa en la M mayúscula por la aceleración. Entonces eliminamos aquí, las tensiones son iguales, y después esto va a quedar así, de esta forma. El peso en P es de 156,8, pero esto vamos a poner primeramente de esta manera. El peso en M menos el peso en M minúscula. Esto tiene que ser igual a la suma de las masas. Masa en M minúscula más la masa en la M mayúscula. Por la
aceleración. Y reemplazamos. Esto va a ser 156,8 menos 58,8. Esto va a ser igual a 6 más 16 por la aceleración. 156,8 menos 58,8 me da un valor de 98. Esto va a ser igual a 6 más 16 me va a dar 22 por la aceleración. Como 22 acá está multiplicando, pasa dividiendo. Nos queda entonces A es igual a 98 dividido 22. Entonces la aceleración me da un valor de 98 dividido 22. 4,45 metros por segundo. Entonces esto va a ser igual a 4,45 metros por segundo al cuadrado. La masa 1 de la figura tiene una masa de 65 kilogramos y masa 2 tiene 32 kilogramos. La fuerza tiene una intensidad de 520 newton, sabiendo que no existe rozamiento y que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. Determina el diagrama de cuerpo libre para cada masa, la aceleración del sistema y la intensidad de la fuerza en el hilo. Bueno, entonces extraemos los datos. La masa 1 tiene un valor de 65 kilogramos. La masa 2 tiene un valor de 32 kilogramos. La fuerza es de 520 newton. Y la gravedad nos dice que utilicemos 10 metros por segundo al cuadrado. Nos pide en el punto A el diagrama de cuerpo libre. En el punto B nos pide hallar la aceleración. Y en el punto C nos pide la intensidad de la fuerza en el hilo, o sea que nos pide la tensión. Bueno, entonces en el punto A debo de descomponer estos cuerpos, que vamos a hacer así. Esto sería entonces, colocar un poquito bien, que sería ahí esto para arriba, ¿verdad? Que es la normal. Para abajo, esto sería la flecha hacia abajo. Esto sería el peso 1. Esto sería la fuerza. En este sentido, aquí actuaría la tensión. En este sentido, la tensión. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? También acá tendríamos otra tensión que va a ser hacia arriba. Esto sería entonces en este sentido. Esto sería la tensión también. Y hacia abajo, esto tendríamos el peso del cuerpo 2. Que sería esto hacia abajo. Esto sería el peso 2. Entonces, el movimiento sería en este sentido. Esto va a subir aquí. En ese sentido sería el movimiento. Entonces nuestra ecuación, o sea que sería fuerza, esta fuerza sería sentido positivo menos esta tensión que está acá. Esto tiene que ser igual a la masa 1 por la
aceleración. Esta parte analizamos ahora. Hacia arriba la tensión va a ser signo positivo menos el peso 2, que va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces esto me va a quedar, acá eliminamos la tensión con la tensión, que son iguales, y me queda F menos el peso 2 es igual a la masa 1 más la masa 2 por la aceleración. Entonces debo hallar primeramente el peso, en este caso el peso 2. El peso 2 va a ser igual a la masa 2 por la gravedad. Peso 2 va a ser igual a la masa 2. La masa 2 es de 32 por la gravedad, que es de 10. Entonces el peso 2, 32 por 10 me va a dar 320 newton. Esto sería el peso 2. Y reemplazo. La fuerza es de 520. Entonces esto va a ser 520 menos el peso 2 es de 320 igual a la masa 1, que es de 65 más la masa 2, que es de 32 por la aceleración. 520 menos 320 me va a dar 200. Esto va a ser igual a 65 más 32 es 97 por la aceleración. Aceleración va a ser igual a 200 y 97 pasa dividiendo. 97. Aceleración entonces va a ser igual a 200 dividido 97. Esto es igual a 2,06. Entonces esto va a ser igual a 2,06 metros por segundo al cuadrado. Ahí tengo la aceleración entonces. Y esto sería el punto B. El punto C me pide hallar la tensión. Entonces voy a utilizar esta segunda ecuación. T menos el peso 2 va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces T menos el peso 2, que es de 320, es igual a la masa 2, que es de 32, por la aceleración, que es 2,06. O sea, la tensión va a ser igual a, tengo que multiplicar 32 por 2,06. Esto es igual a 65,92. Por lo tanto, acá pongo 65,92. Y como acá 320 está restando, pasa sumando. Entonces la tensión es 65 más 65,92 más 320 me da un valor de 385,92 newton. Y este es el valor de la tensión. En el esquema siguiente, los cuerpos tienen masas M1 de 8 kilogramos y M2 5 kilogramos. El plano es perfectamente liso. Determina el diagrama del cuerpo libre, la aceleración del conjunto y la tracción en el hilo. Entonces, datos, extraemos los datos y la masa 1 tiene un valor de 8 kilogramos. Entonces esto es 8 kilogramos. La masa 2 tiene un valor de 5 kilogramos. Y nos pide hallar el diagrama de cuerpo libre. En el punto B me pide hallar la aceleración. Y en el punto C me pide hallar la tensión. Entonces acá haremos el punto A. Primeramente descomponer los cuerpos. Podemos hacer así.
Acá sería entonces esta parte, mirando en este sentido, esta sería la normal. Esto sería el peso en I. Después, este sentido, aquí, esto sería acá la tensión, y acá sería, esto sería entonces el peso en X. También tendríamos el peso, que siempre es hacia abajo. Esto siempre es hacia abajo el peso. Este sería entonces el peso. Este ángulo de 30 es lo mismo que este ángulo que está aquí. Este es de 30 grados. Después, la otra descomposición sería esta parte. Entonces, hacia arriba sería la tensión. Esto sería la tensión. Y hacia abajo sería el peso 2. Sería el peso 1, entonces, para poder identificar mejor. Y esas serían las fuerzas que actúan ahí. Como no existe rozamiento, entonces no dibujamos esa parte. Entonces, para saber hacia dónde el cuerpo, si va a subir este cuerpo 1 o va a bajar, debemos hallar primeramente entonces el peso X. Vamos a poner entonces peso X es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. En este caso es de 30 grados. El peso en X entonces va a ser igual a la masa, que en este caso masa 1 es de 8 por la gravedad es 9,8 por el seno de 30 grados. Entonces eso vamos a resolver en la calculadora. Entonces 8 por 9,8 por el seno de 30 grados. Esto es igual a 39,2. Entonces esto sería 39,2 newton. Esto sería entonces el peso en X. Ahora hacemos lo mismo pero en el peso 2. Esto va a ser igual a la masa 2 por la gravedad. El peso 2, masa 2 es de 5 por 9,8. Entonces el peso 2 va a ser igual a 5 por 9,8. Esto me da 49 newton. Entonces, vemos acá que esto es 39,2 y esto es 49. Quiere decir que el movimiento va a ser en este sentido. Va a venir aquí y va a bajar aquí. Esto sería entonces el sentido de movimiento. Ahora bien, esta tensión, como va a subir el cuerpo, va a tener signo positivo, menos el peso en X. Esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora, esto va a bajar, este peso 2 es positivo, entonces peso 2 es positivo menos la tensión que tiene sentido contrario al movimiento. Esto es igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, esto sumamos, esto se elimina aquí y nos queda el peso 2 menos el peso X. Tiene que ser igual a la masa 1 más la masa 2 por la aceleración. ¿Cuánto es el peso 2? Es 49 menos el peso en X es 39,2 es igual a la masa 1 que es de 8
más la masa 2, que es de 5. O sea, acá 5 por la aceleración. Restamos 49 menos 39,2 y me da esto 9,8. Esto es 9,8. Es igual a 8 más 5, son 13 por la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a 9,8 y pasa dividiendo 13. Entonces esto sobre 13. Y hallamos en la calculadora 9,8 dividido 13. Esto es igual a 0,75. Quiere decir entonces que la aceleración es 0,75 metros por segundo al cuadrado. Esto sería la aceleración. Esto es el punto B. El punto C me pide hallar la tensión. Entonces utilizamos la primera ecuación. T menos el peso en X es igual a la masa 1 por la aceleración. T menos el peso en X, que es de 39,2, es igual a la masa 1, que es de 8, por la aceleración que recién hallamos es de 0,75. Entonces T va a ser igual 8 por 0,75, debo de 8 por 0,75. Esto me da un valor de 6. Entonces esto va a ser 6. Como acá 39,2 está restando, pasa sumando 39,2. La tensión va a ser igual entonces a 6 más 39,2 me va a dar un valor de 45,2 newton. Esto es el valor de la tensión.